Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar tema nuevo. Permítanme. Ok. El material que vamos a ver hoy ya está en el campus. Permítanme. Vamos a ver dos cosas ahorita. Las voy a explicar ahorita a nivel de pseudocódigo y después vamos a pasar al código de Java. Bien. El tema que vamos a ver hoy son los ciclos de repetición. Bien, voy a explicar brevemente qué es un ciclo de repetición. Específicamente el que vamos a implementar en el ejercicio es el ciclo mientras. Posteriormente vamos a ver otros dos ciclos de repetición. Bien, y aparte de eso también voy a explicar brevemente el tema de contadores. Ambos temas se incluyen en la clase de metodología, por lo cual yo solo voy a refrescar, ¿verdad? Vamos a recordar lo que se dio en metodología y después lo vamos a aplicar a código. Un ciclo de repetición es una estructura, una instrucción que, como su nombre lo indica, nos sirve para poder hacer que un bloque de código se ejecute n cantidad de veces. Bien, si yo necesito procesar, llamémosle transacciones, varias transacciones, no es necesario que yo por cada transacción le dé ejecutar a mi código. No funciona así, sino que yo tengo que analizar, ¿verdad?, cuál de los bloques de mi programa es el que es susceptible de que se realice n cantidad de veces, dependiendo de la cantidad de transacciones que nosotros vayamos a procesar. En ese caso, ese conjunto de instrucciones se tienen que incluir en un ciclo de repetición. Lo puse aquí, puse el nombre a nivel de pseudocódigo, porque se lo voy a explicar ahorita a nivel de pseudocódigo. Vamos a refrescarnos qué es un ciclo mientras. Ustedes tenían mientras. Aquí ponemos la condición hacer. Aquí poníamos las instrucciones que se realizan. Y tenemos un fin mientras. Esa era la sintaxis a nivel de pseudocódigo del ciclo de repetición. Analicemos. La condición es una expresión lógica del tipo, cuando vamos a utilizar operadores de comparación, mayor, menor, igual, etc. Es un tipo de expresión que se utiliza con ese tipo de operadores. ¿Por qué? Porque el ciclo mientras se va a repetir mientras esta condición se evalúe como verdadera. Si se evalúa como falsa, se van a hacer las acciones que están acá. Y vamos a poner cuando la condición es falsa. ¿Ok? Aquí vamos a poner cuando la condición es verdadera. Entonces les decía, si esta condición se evalúa como falsa, nos vamos a ir a lo que haya después del fin mientras, cualquier cosa, cualquier instrucción y se va a ejecutar. Pero si esta condición se evalúa como verdadera, lo que vamos a hacer es lo que está dentro del ciclo de repetición y es ese bloque de código el que vamos a ejecutar n cantidad de veces. Bien, tenemos que saber construir correctamente un ciclo de repetición. Entonces aquí vamos a completar nuestro ciclo. En primer lugar, tenemos que saber cuál es la variable
con la cual nosotros vamos a diseñar la condición o expresión lógica y a la cual le vamos a llamar variable de control del ciclo. O sea, la variable de control del ciclo es aquella que indica si entramos al ciclo o finalizamos el ciclo. Y va a depender si la condición es verdadera o falsa. Entonces tendría uno, definir variable de control. Dependiendo de cómo vamos a controlar el ciclo, puede ser una variable tipo carácter, string, numérica, etc. Ahí no hay ningún impedimento. ¿Bien? Después de eso, de definir la variable de control, vamos a darle a la variable de control un valor que permita entrar al ciclo. Esto significa un valor que dé como resultado verdadero de la condición planteada en el mientras. O sea que ya sabemos que aquí ocupamos una variable a la cual le vamos a llamar variable de control. Bien. Entonces, esa variable, número 1, tiene que estar definida, obviamente, declarada. Número 2, tiene que tener un valor inicial. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que evaluar. De nada me sirve a mí tener la variable definida y omitir el segundo paso, no asignarle ningún valor, porque si está vacía, ¿cómo vamos a evaluar la condición con una variable vacía? Entonces hay que asignarle un valor. Y ese valor tiene que permitir que por lo menos acá entre a ejecutar las acciones una vez. O sea, que permita que la condición sea verdadera. Ya lo vamos a hacer con ejemplos. 3. Diseñar la condición de forma que controle el número de iteraciones que se realizarán. Bien, a que con la variable que yo definí en el punto 1, a la cual le asigné un valor en el punto 2, yo tengo que construir la condición, ¿bien?, de manera tal, yo tengo que tener claro, estas transacciones se tienen que repetir 5 veces, 10 veces, etc. Entonces, mi condición, ¿verdad?, tiene que estar diseñada de forma tal que controle. Si yo digo que se va a repetir 5 veces, no puede llegar a hacerse una sexta vez el ciclo. Si yo dije 5 transacciones y voy procesando la sexta, significa que muy probablemente esta condición esté mal diseñada. Ese es el punto 3. Ahora, el punto 4 sería, dentro del ciclo se debe modificar el valor de la variable de control. Es un requisito indispensable. Bien, dentro del ciclo, vamos a poner acá, instrucción que modifica el valor de la variable de control. Bien, ¿por qué? Porque cada vez que yo haga el fin mientras, automáticamente no es que voy para abajo, no, es que yo tengo que regresar aquí, a este punto, porque es la condición la que decide si entra nuevamente al ciclo o sale. Nunca va a ser el fin mientras, es acá. Y si yo dejé mi variable de control con el valor original y nunca modifique ese valor, entonces siempre va a ser verdadera la condición, por lo tanto voy a estar repitiendo las acciones de manera infinita, porque acá dentro del ciclo nunca se modificó el valor de manera tal que en algún momento haga que esta condición sea falsa y por lo tanto podamos salir del ciclo. Eso es lo que se conoce como ciclo infinito, cuando la condición está mal diseñada y siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, siempre entra al ciclo mientras. Entonces, esos serían pues los 4, digamos, las reglas básicas para construir un ciclo de repetición.
Por ejemplo, digamos que, vamos a ponerla acá. Vamos a definir la variable de control, el paso 1. Definir variable control, la vamos a poner como entero. ¿Bien? Ahí está el paso 1. El paso 2, darle a la variable un valor que permita entrar al ciclo. Yo me tengo que preguntar primero, ok, ¿cuántas veces quiero que el ciclo se repita? ¿Cuántas transacciones hay que procesar? Digamos que se van a procesar 3 transacciones. Les voy a darle un valor inicial. La asignación de esto puede ser directamente, tal como yo lo voy a hacer ahorita. Puede ser por una operación aritmética, puede ser por una operación de lectura, con tal de que se le asigne un valor. Entonces la variable de control, digamos que es igual a 1. ¿Bien? Entonces ahí está el punto 2. ¿Bien? Ahora, sabiendo que esta es mi variable y que tiene un valor inicial de 1, yo tengo que diseñar aquí una condición que me permita por lo menos entrar la primera vez. Entonces ya tengo, ¿qué información tengo? Variable de control con valor 1. Y yo sé que tengo que procesar 3 transacciones. Entonces, ¿cuántas veces voy a permitir que el ciclo se repita? A diseñar esa expresión, variable de control menor o igual a 3. Chequemos. Variable de control tiene un valor inicial de 1. La primera vez que se evalúe esta condición la va a ser verdadera. Como la hace verdadera, yo puedo entrar al ciclo. ¿Ok? Entonces ahí estoy cumpliendo el paso 2 y el paso 3. El paso 3, ¿cuántas cuántas iteraciones se van a hacer? Bueno, si empieza en 1 y se acepta hasta 3, 1, 2, 3, creo que ahí están las 3 iteraciones. El 4, dentro del ciclo se debe modificar el valor de la variable de control. Bien, entonces vamos a hacer esto. Aquí voy a decir, modificar el valor de la variable de control. Variable de control es igual a variable de control más 1. Esto lo estoy haciendo así, o sea, cada vez que haya una entrada al ciclo mientras, yo voy a ir sumando más 1 para ir contando el número de iteraciones. ¿Bien? Pues aquí está. Si entró con valor 1 y yo digo que mientras la variable sea menor o igual a 3 puede entrar al ciclo, entonces va a entrar la primera vez. Va a realizar las acciones que se tengan que realizar. Y aquí con esta línea de código yo estoy modificando el valor de la variable de control. Le estoy sumando más 1. Si tenía un valor inicial de 1 y ahorita le estoy sumando más 1, entonces ahora su nuevo valor es 2. Viene a fin mientras y regresa acá. Aquí va a regresar porque tiene que evaluar esta condición. Entonces ahora que tiene valor 2, esta condición será verdadera o falsa. 2 menor o igual a 3, verdadero. Es como es verdadero, hacemos las acciones que están dentro del ciclo y después incrementamos, miren, la instrucción que modifica el valor de la variable de control. Tenía valor 2 más 1, 3. Nos vamos al fin mientras este regresa acá y evalúa nuevamente. Variable de control tiene valor 3. ¿Es 3 menor o igual a 3? Es cierto. Vuelve a entrar. Aquí está la tercera iteración del ciclo. Vuelve a entrar, realiza las acciones y después modifica el valor de la variable de control, que tenía valor 3. Entonces ahora más 1 va a tener valor 4. Viene a fin mientras y este hace que regrese. Acuérdense, variable de control tiene valor 4. Evaluamos. ¿Es 4 menor o igual a 3? No, es falso.
Como es falso, ya no puede entrar al ciclo, sino que va a tener que irse acá. Te recuerden, no es el fin mientras el que decide si finaliza, es la condición quien toma la decisión de si entrar al ciclo o no. No, acumulador es otra cosa. Ya lo vamos a ver. Revisen, por favor. ¿Comprendieron, muchachos? De mi Dele. parte, sí. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Permítanme un momento. Ok, entonces, estamos claros cómo funciona el ciclo mientras. Ahora vamos a la parte de, dijimos que eran contadores, que aquí tenemos un ejemplo de lo que es un contador. Bien. Ambos, acumuladores y contadores, tienen la característica de que son variables que se incrementan a ellas mismas. Se dice eso porque esta línea de código que está acá, la interpretamos como el nuevo valor de variable de control va a ser el valor que tenía más un incremento. En el caso del contador, el incremento siempre va a ser fijo, el mismo número. Aquí yo estoy contando más 1. ¿Para qué? Para hacer el conteo de 1, 2, 3. Entonces el incremento siempre es en más 1. Dependiendo del caso, el incremento puede ser en número distinto. Por ejemplo, si yo quisiera contar de 2 en 2, el incremento sería más 2. Si quisiera contar de 5 en 5, el incremento sería más 5. Pero lo importante es saber que tengo que poner un número, indicando que siempre se va a incrementar en ese número. Este es un contador. Para que sea contador, repito, el nombre de la variable tiene que estar a ambos lados del símbolo de asignación. Si no, no es contador. Por el contrario, el acumulador, variable acumulador va a ser igual a variable acum más, digamos, supongamos que estamos sumando ventas, más las ventas, y que son, como el ciclo está haciendo 3 veces, digamos que son 3 vendedores, y yo quiero hacer la suma de las ventas de los 3 vendedores, ¿ok? Entonces no voy a decir ventas del vendedor 1 más ventas del vendedor 2, no, porque estoy utilizando esta variable para leer las ventas de los 3. ¿Bien? Te estoy diciendo, miren, la variable está a ambos lados del símbolo de asignación. ¿Sí? Se actualiza a ella misma, pero a diferencia que el contador, vean cómo es el incremento. Está representado por una variable. Bien, que en una transacción va a tener un valor, en otra transacción va a tener otro valor diferente. Esa es la diferencia entre contador y acumulador.
acumulador. ¿Estamos claros? Perfecto. Nos vamos a ir entonces a Java. Permítanme. Ok, no me fijé, tenía el micrófono apagado. Les decía que estas variables de aquí, que están definidas a nivel de public class, son mis contadores. Lo que yo quiero es llevar el control. ¿Cuántos doctores hicieron el turno A? Aquí está el primer contador. ¿Cuántos doctores hicieron el turno B? ¿Cuántos doctores hicieron el turno C? Ahí tengo los tres contadores. Y ahí vengo pues las variables que ya tenía. Tengo la constante, sueldo bruto, nombre de doctor, tipo de turno, la cantidad de turnos que realizó, pago turno, total sueldo. Bien, ahora aquí está, vamos a definir que esta es la variable de control del ciclo. Bien, contador. Si ustedes se fijaron en lo que expliqué en la pizarra con la variable de control, aquella que se llamaba variable cont, la que yo ponía en la condición del ciclo mientras, ¿verdad? Es una variable de tipo contador, porque él va contando las transacciones y cuando éstas llegan al límite que yo definí en la condición, se sale. Entonces, esta es una manera de controlar un ciclo de repetición utilizando un contador. Entonces, aquí está la declaración. Miren el primer paso. Declaré la variable de control. Variable de control del ciclo que también es un contador. Le doy un valor inicial. Le estoy dando el valor inicial de 1. Segundo paso. Bien, ahora, tercer paso. Construir la expresión lógica del ciclo. El ciclo mientras en Java se llama while. Bien, while. Mientras condición sea verdadera, haga. Mientras, sea while, y aquí está la condición o expresión lógica. Es exactamente la misma que vimos en la pizarra. 3 iteraciones. Mi variable de control empieza en 1, entonces su límite es a 3. Cuando pase de ese valor 3,
nos salimos del ciclo. While es una instrucción compuesta, o sea que dentro de ella hay más instrucciones. Por lo tanto, yo tengo que utilizar llaves indicando el bloque de instrucciones que le pertenecen a while. Miren, aquí está el inicio de while, abro llaves, y aquí está el fin de while, cierro llaves. Repito, todo este bloque se va a repetir las veces que está definido. Entonces, ¿cuántos médicos vamos a procesar aquí? En este proyecto, en este código. ¿A cuántos médicos se le va a calcular su sueldo? A A 3. 3. A 3, exactamente, a 3 médicos. Sí, a 3. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para cada médico yo le voy a preguntar cómo se llama, cuántos turnos realizó en el mes, qué tipo de turno, aquellas entradas que ya estaban definidas con anterioridad. Miren, nombre del médico, solo que aquí yo le estoy agregando el contador. ¿Por qué? Porque quiero que me diga cuál es el nombre del primer médico, o sea, del médico número 1. ¿Cuál es el nombre del médico número 2? ¿Cuál es el nombre del médico número 3? Entonces ese 1, 2, 3, esos valores están representados por esta variable contador. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? También lo preguntamos. ¿Qué otra cosa vamos a preguntar? El tipo de turno. Bien. Ahora, después de preguntar el tipo de turno, teníamos la función calcula turno que evalúa el tipo de turno para determinar cuánto se le paga. Vean que la función está dentro del ciclo. Por lo tanto, ¿cuántas veces se va a llamar esta función? Las 3 veces. Las 3 veces. O sea que yo voy a entrar a procesar el primer médico. Bien, contador valiendo 1, procesa el primer médico. Te pregunta el nombre del primer médico. Pregunta cuántos turnos realizó. Qué tipo de turno con el primer médico. Llama a la función calcula turno. ¿Qué es lo que va a hacer la función? Miren, va a evaluar el tipo de turno para asignar si se le paga 1000 por turno o se le paga 900 o se le paga 800. ¿Qué hace después? Ya una vez asignado lo que cuesta un turno, lo multiplica por la cantidad de turnos realizados y retorna el pago turno con el primer médico. Ese pago turno lo guardamos acá. Bien. Y decimos, para el primer médico se le paga tanto por los turnos que hizo. Pero además tenemos que calcular el total, porque él tiene un sueldo aparte de los turnos. Entonces, para eso llamamos la otra función, calcula total, con el primer médico. ¿Qué hace la función calcula total? Suma el sueldo bruto más el pago de los turnos y lo retorna. Estamos con el primer médico, miren, entonces retorna el total del sueldo, lo imprimimos y aquí está, miren, la última regla, incrementar el valor de la variable de control, mi contador. Miren, le estoy sumando más 1. Ya terminé de procesar los datos del primer médico, entonces más 1, ¿por qué? Porque voy a ir con el segundo. Fin de while. El fin de while hace que yo regrese al while. Aquí voy a regresar y voy a evaluar. Como le acabo de dar más 1, ya contador no es 1, sino que es 2. Pero esta condición sigue siendo verdadera. Por lo tanto, entra con contador valiendo 2. Y va a registrar los datos de el médico número 2. Y va a ser exactamente lo mismo. El mismo proceso que hizo con el primer médico va a hacerlo con el segundo médico, solo que los datos van a ser diferentes, pero las operaciones van a ser las mismas. Y sigue la misma estructura que yo expliqué en la pizarra, ¿verdad? 3 iteraciones, 3 médicos. Ahora, hace todo esto con el segundo médico, ¿verdad? Después viene e incrementa el valor de la variable de control, valía 2, más 1, 3. Final de while, regresa y evalúa. Sigue siendo verdadera, contador 3, ¿es contador menor o igual a 3? Verdadero, porque es igual. Así que va a trabajar con el tercer médico haciendo todo esto de aquí.
incluso llamando a las funciones. Después de eso, incrementa el valor de la variable de control. Si valía 3, ahora vale 4. A ver, descontador ahora vale 4. ¿Qué hago? Siempre tengo que llegar al final del ciclo y subir, miren, y evaluar acá. Ahora es falso, contador 4 no es menor o igual a 3. Como es falso, ya no puede entrar aquí, no puede, sino que se va a ir a lo que hay después del final del ciclo. Lo que hay al final del ciclo es esta impresión. Ya se la voy a explicar. Solo chequeen lo que tenemos aquí, ahorita, esta parte. Que nos falta la parte de los contadores. Revisen, por favor. ¿Entendieron? Ok. Algo que le agregamos a la función calcula turno. A esta, que no tenía antes. Miren esta parte de aquí, que está en todos los casos. ¿Bien? ¿Qué será esto? Pues se recuerdan que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es determinar cuántos médicos hay en turno A, cuántos en turno B, cuántos en turno C. Para eso habíamos definido estas variables. ¿Ok? Entonces, pregunta. Este contador que sirve para contar cuántos médicos hicieron el turno A, ¿dónde creen ustedes que tenemos que incrementar ese contador? Es el contador para médicos del turno A. ¿Dónde se debe de incrementar? En el calculaturno. Fíjense que lo estamos incrementando, ¿sí? Específicamente cuando nosotros nos damos cuenta que ese médico hizo el turno A. Si estamos contando los turnos A, ¿dónde nos damos cuenta que es un turno A? Ahí. Cuando el turno es A. ¿Miren? ¿Qué hacemos cuando el turno es A? Pues asignábamos que el pago es 1000 lempiras por turno. Y aquí también voy a incrementar el contador, porque solo estoy contando los médicos en turno A. Les incremento A más 1, un médico que hizo turno A. Si el médico hizo turno B, ¿sí? Le habíamos asignado cuánto cuesta un turno B. Pero también vamos a incrementar el contador de turnos B, de médicos que hicieron el turno B. Y si el médico hizo turno C, pues vamos a incrementar, ¿verdad?, el contador de los médicos que hacen turno C. ¿Ven? Aquí, ¿verdad?, tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo contar. No nos están pidiendo que contemos todos los médicos. Nos están pidiendo que contemos según el turno. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque es donde nosotros debemos de colocar el incremento de contador. Revisen, por favor. ¿Cómo vamos?
Revisemos el chat. Todo bien, Luis. Ok, todo bien. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Permítame, creo que solo compartí el IDE. No miran la ejecución, ¿verdad? No, Liz. Ok, ya voy. ¿Ahora la ven? Sí. Perfecto. Pues miren, aquí dice, nombre del médico, registro número, este valor 1 es el contador, que le dimos un valor inicial de 1, ¿se recuerdan? Y por lo tanto, ahorita me está dando 1. Esta es la primera iteración del ciclo. Entonces, digamos que el primer médico se llama Juan. ¿Cuántos turnos realizó en el mes Juan? Digamos que realizó 5 turnos. ¿Qué tipo de turno? Turno B. Y ahí me dice, para Juan, ¿verdad? Para el primer médico, el pago de los turnos realizados es de 4.500. El sueldo total del médico es de 29.500. Y ahora me está preguntando por el segundo médico. Nombre del médico, registro número 2. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.